Halawood Producciones. Foráneo Producciones. Bienvenidos a Estación Fantasma, con boleto a ninguna parte. Les recordamos que no necesitan equipaje. Escucharán relatos perturbadores. Estación Fantasma. Bienvenidos a bordo. Arrancamos. Preparen sus oídos y sus sentidos. Los mitos y leyendas suelen ser ignorados por los jóvenes, pero presten mucha atención porque hay una mujer de faldas azules. Abran sus sentidos. Esta es una historia basada en hechos reales. En un poblado llamado San Francisco Tetlanocan, ubicado en las faldas de la quinta montaña más grande de México, la Malinche, la cual está entre los estados de Puebla y Tlaxcala. En ese pueblo, los habitantes conviven entre sus tradiciones nahuas y su presente moderno. Los más veteranos narran a los niños y jóvenes que en el nombre original de la montaña era Matlalcueyetl. Los ancianos narran que durante la conquista, Hernán Cortés y Doña Marina, que en aquellos tiempos preparaban la destrucción de Tenochtitlán, Cortés pasó por aquí y dijo: «Esa montaña se llamará como vos», bautizando así a la montaña con el nombre de su amada. Pero después de la barbarie que fue la conquista, los indígenas cambiaron una vez más el nombre de la montaña. Ahora se llamaría Malinche, la lengua traidora. Los sabios ancianos narran a todas las nuevas generaciones que el nombre náhuatl original de la montaña es Matlalcueyetl, que significa la mujer de las faldas azules, ya que en esa época de la montaña descendían decenas de ríos de agua azul que bañaban los valles. Dicen que la diosa de la montaña escucha, ve y siente por medio de los miles de árboles que hay, que es una mujer solitaria y gusta de los hombres jóvenes, que cuando encuentra un hombre joven que le gusta, lo atrapa por atrás y les pide que la carguen de caballito, como si fuera un juego de niños, y después les pide que la ayuden a bajar de la montaña. Sus víctimas solo deben obedecer, pero jamás deben verla, porque si lo hacen, te chupa la vida, como un fuego que va secándote la sangre. Los niños siempre se espantan con estas historias de los ancianos, pero los adolescentes, como siempre, no creen en esas historias. Dentro de estos jóvenes destaca uno. Él es Alejandro Casas, un adolescente de 15 años que cursa el tercer año de telesecundaria. Él vivía solo con su madre en una casa de adobe con techo de lámina a las afueras del pueblo. Por las tardes, Alejandro cuidaba a un rebaño de 10 ovejas que tenían, para ganar un poco de dinero vendiendo su lana y su carne. María, la madre de Alejandro, siempre lo cuidaba. Su hijo era lo único que tenía en la vida. Ella siempre lo aconsejaba no llevar al rebaño a lo alto de la montaña, porque tenía miedo que la Matlalcueye se llevara a su único hijo. Pero Alejandro, la rebeldía de todo adolescente, le hacía tomar malas decisiones. Llegó el invierno, y en esa región el frío es insoportable, pero ese año en especial el frío era terrible. Una noche de noviembre, mientras todos dormían, una capa blanca comenzó a cubrir el pequeño pueblo. Era una nevada que no se veía en años. Al despertar, María corrió a levantar a su hijo. Ella estaba emocionada, ya que sería la primera vez que Alejandro vería la nieve. El adolescente saltó de su cama emocionado. Al abrir la puerta de su casa, vio una escena dantesca.
Las calles estaban cubiertas de una manta blanca, pero todas las aves de los árboles habían muerto. Estaban en el piso. Él salió a la calle y sintió el frío en sus pies. Ahora estaban empapados y él comenzó a temblar. De pronto la manta blanca se tornó roja. Era sangre. Los perros, titiritando de frío, devoraban salvajemente los cadáveres de los pájaros muertos de los árboles. La primera vez que vio la nieve fue algo que nunca olvidará. Regresó a su hogar y ahí se dio cuenta que tenía un problema muy grande. Sus ovejas están esperando salir a pastar, pero con la nieve no hay hierba en los campos que se alimenten. Su madre le pide que espere unos días, que la nieve desaparezca y que después de eso las lleve a pastar. Alejandro sabe que sus animales son su único sustento y que si no las alimenta, perderán dinero, y es algo que ellos no pueden permitirse. El joven se pone sus botas rotas, una chamarra café y vieja, toma su bastón y sale. María trata de detenerlo, pero Alejandro es testarudo. Él insiste en buscar hierba para el rebaño. Al final, María termina cediendo ante la insistencia de su hijo. Tomó sus ovejas y partió rumbo a la Malinche. El frío se colaba por los hoyos de las botas del joven. Sus mejillas, quemadas por el frío, comenzaron a sangrar. Ardía. Sentía que el viento lo golpeaba, pero con coraje siguió adelante. Al llegar a las faldas donde siempre pastoreaba, sus temores se hicieron realidad. Era como un desierto blanco. La hierba estaba enterrada y la poca que no estaba se encontraba toda quemada por el hielo. La lana de las ovejas se cubría de blanco. Temblaban de frío. Alejandro sabía que si no las sacaba de ahí o las alimentaba, todas morirían. Él pensó que si caminaba hacia la parte alta de la montaña, quizá encontraría un claro donde la hierba aún estuviera disponible. Pero si no era así, quizá se perdería y sus animales morirían. Se sentó en una piedra helada. Meditó unos minutos y el vapor salía de su boca. Cogió valor, tomó su bastón de arreo y a empujones y gritos emprendió el viaje cuesta arriba. El frío calaba más y más. Las ovejas balaban cada vez más fuerte. Era muy difícil mantener junto al rebaño. Levantaba su bastón y caminaba firme. De pronto, una neblina comenzó a descender de la montaña. Esto lo asustó. Aquel lugar no lo conocía bien y con la neblina sería muy difícil pastorear. Temía perderse, pero él siguió en su objetivo. La neblina poco a poco se hizo más espesa. En ese instante, perdió de vista a su rebaño. Su respiración se agitó, ya que no podía perder el único sustento de su familia, pero también temía perderse él y no poder regresar. El miedo se apoderó. La neblina era como un muro blanco. No veía más allá de su brazo extendido. A lo lejos, escuchaba a su rebaño, por lo que decidió seguirlo. Caminaba lento. No quería tropezar o caer en un barranco, pero cogió valor y apretó el paso. El vapor salía por su boca. Sus pestañas se llenaban de gotitas de agua y con su bastón tentaba el suelo. En ese instante, algo lo perturbó. Era un aroma. Un aroma que él ya conocía muy bien. Era hierba mojada. Subió a una pequeña loma. Al llegar a la cima, la neblina poco a poco comenzó a disiparse. Lo que vio era como un sueño. Eran sus ovejas. Todas ellas. En un pequeño llano con hierba. Un lugar donde la nieve no cubría y el frío casi había desaparecido. Los animales comían. Él se limpió el agua fría de la cara y una sonrisa se le dibujó en su rostro quemado por el frío. Corriendo, bajó la loma donde estaban sus animales. El orgullo lo invadió. Sabía que su aventura tenía frutos. Su madre se sentiría orgullosa. Pasaron unos minutos. Alejandro estaba sentado en una roca, cuando de pronto las ovejas dejaron de comer. Todas al mismo tiempo levantaron las cabezas
y aturdidas comenzaron a girarlas hacia todos lados. Las ovejas emitían un sonido tan extraño que parecía un lamento tan profundo y desgarrador que a Alejandro se le heló la sangre. Sintió que su corazón se detuvo. Las ovejas se sentían acechadas y se juntaron en un pequeño grupo compacto. El joven no sabía qué sucedía. Tomó su bastón y trató de calmarlas, pero se percató que un olor a flores inundó el ambiente. Él no sabía qué estaba pasando, ya que no había flores en el invierno. El frío una vez más había llegado. Recorrió todo su cuerpo y una pequeña ventisca lo cubrió. De pronto, sintió que algo lo aprisionó y que no se podía mover. Sus ojos se abrieron. Trataba de gritar, pero el miedo lo paralizó. Se quedó mudo, con la boca abierta. El bastón se le zafó de sus manos. Las ovejas, como viendo el lobo, corrieron despavoridas rumbo a la cima de la montaña. Alejandro se sentía pesado, como si estuviera hecho de roca. Pero tomando fuerzas, apenas pudo agachar la mirada. Y lo que vio hizo que sus lágrimas se escurrieran por todas sus mejillas. Eran unos brazos desnudos, delgados, morenos, con unas manos muy delicadas. Eran de una mujer. Más abajo, unos pies descalzos, apenas cubiertos por una falda azul. Él ya no sentía su cuerpo. Estaba por desmayarse, pero ni siquiera eso podía. Y como un rayo, llegó a su mente aquellas palabras que los ancianos le contaron, pero que él tontamente jamás creyó. Pero ahora está sucediendo. Siente una respiración en su nuca que se acerca. Al fin empieza a sentir un poco. Empieza a temblar y se hace presente. Una voz muy amable y dulce le susurra al oído del joven. Es la voz de una mujer, la cual le dice: ayúdame, quiero que me ayudes a bajar la montaña. No tengo guaraches y si bajo así, mis pies dolerán. Ayúdame. Los oídos del chico comenzaron a zumbar, pero el relato de los viejos retumbaba en su mente. Respira profundamente y pudo articular algunas palabras. ¿Qué pasará con mis ovejas? A lo que ella contestó: estarán bien. Ayúdame. Alejandro sabía que no tenía otra opción, por lo que tartamudeando dijo: sí, te ayudo. Sentía como si todo su cuerpo temblaba. Aquella aparición sentenció: solo te pido que no me veas. En ese instante, aquella mujer subió a la espalda del chico, como si fuera de un par de niños jugando. El peso era muy liviano. Alejandro sintió que sus pies estaban clavados al piso, pero uno a uno comenzó a dar pasos que se convirtieron en un trote. En su mente solo había una cosa, aquello que su madre le enseñó cuando se sintiera en peligro. Era una oración: Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh Dios, principio y fin de todas las cosas, yo, un hijo tuyo, te pido auxilio y socorro. Cúbreme con tus brazos, no permitas que algo malo me pase. Mientras descendían, la oración era lo único que daba vueltas en la mente del chico. Poco a poco bajaban. El camino de nieve volvió. El frío quemaba sus mejillas y el vapor salía de su boca como si fueran llamaradas. Pero Alejandro no sintió el frío, solo un calor en su interior y un gran miedo que disipaba todo aquel desierto blanco y helado. El peso de la mujer se hacía cada vez más y más grande. Las lágrimas y gotas de sudor comenzaron a rodar por las mejillas quemadas del joven. Pero este no se rendía. En su mente, el rezo que le enseñó su madre y aquella mujer no decía absolutamente nada. Solo el aroma de las flores acompañaba el descenso.
espalda ya le dolía, y el agua de la nieve ya había mojado las botas con hoyos de Alejandro, por los que sus calcetines estaban también mojados y muy fríos. Pero nada de eso lo detenía. De pronto, como aquel que ve un paraíso, el muchacho vio el final del camino que estaba cerca. Ya veía el valle, por lo que su paso se convirtió en carrera. Las faldas azules volaban con el viento helado de aquella tarde, y aquel ente seguía sin decir nada. Alejandro llegó al final del camino. Ya estaba en el valle. Había cumplido con aquel castigo, pero aquella mujer seguía sin bajarse de su espalda. El joven, llorando, exclama: ya cumplí, ya estás abajo, ya te ayudé, ya déjame, por favor, ya déjame. Aquel ser no contestó nada. Alejandro vuelve a implorar: déjame ya. Ya se acabó la montaña. Solo quiero regresar con mi mamá. Por favor. Y la mujer, muda. Alejandro siguió llorando. En ese instante, siente cómo la mujer de faldas azules se desliza y baja de su espalda, pero no le suelta de su brazo izquierdo. Alejandro, temblando de frío y miedo, ya no sabe qué hacer. La mujer sigue sin soltarlo. El chico llora y su miedo se transforma en enojo. Gritando exclama: ¡ya bájate! ¡Ya te ayudé! ¡Suéltame! Tirando de su brazo para que lo suelte, él voltea y ve a aquella mujer y queda asombrado. Ve a una mujer hermosa. Una chica como de 20 años, morena, con ojos color miel, cabello rizado y negros azabaches, con un vestido azul que apenas cubre sus hombros y cae hasta sus pies. Aquella chica esboza una sonrisa y con voz muy tierna exclama: te dije que no me vieras. Los ojos de Alejandro se dilataron. Su corazón colapsó. Sabía que había cometido un error terrible. El joven sintió como aquella delicada mano que lo sujetaba se tornó cada vez más y más fuerte. Él intentó soltarse, pero como si unos cables de acero lo sujetaran, le fue imposible escapar. La bella chica comenzó a crecer, a crecer, a crecer, y su piel se tornó gris. Colmillos salieron de su boca. Sus ojos se tornaron verdes como los de un felino. Se convirtió en una enorme serpiente de color gris. Alfredo parecía que se había convertido en una roca. Ya no se movía. Aquella bestia comenzó a enredarse alrededor del cuerpo del joven. Los huesos crujían como si fuera madera vieja. Alejandro, poco a poco, se empezó a sofocar. Ni una palabra pudo escapar de él. La pata al cuello lo comprimió hasta desbaratar el cuello de su víctima. Los ojos del adolescente se fueron cerrando, y lo último que vio antes de su último suspiro fue aquella bestia que lo asesinaba. Alejandro murió. Yacía sobre el final del camino de la Malinche. Su piel se tornó gris y su cuerpo está destrozado. La noche llegó a San Francisco Tetlanoca. María espera en la puerta de su casa de adobe, con lágrimas y miedo. Sabe que algo le ha pasado a su hijo, pero no sabe qué hacer. Al día siguiente pide ayuda a los vecinos. Estos organizan una búsqueda. Los días pasan y no se sabe nada de Alejandro. Al tercer día de su desaparición, un grupo de hombres que explora la montaña encontraron a las ovejas. Estaban todas muy espantadas, pero sanas. Pero del joven, nada. El llanto de María retumba entre los árboles de la montaña. Suplica que la ayuden. Pero hasta el quinto día después de la búsqueda, todos están muy cansados. Nada se sabe del joven. Mientras descansan y preparan café en una fogata, un hombre avisora algo en lo lejos. Es un bulto. Avisó a los demás. Todos corrieron. Y sí, era Alejandro. Su cuerpo mutilado envuelto en su ropa de frío estaba ahí, con la piel gris. María llegó corriendo. Al ver a su hijo, su rostro fue de dolor. Se abalanzó sobre los restos del joven. Gritaba, lloraba y maldecía y se arrancaba los mechones del cabello. Un par de hombres trataron de detenerla, pero fue imposible.
El bosque se llenó de lamentos. Las cañadas y valles de aquel lugar escucharon los reclamos de María. Pero no sirvió de nada. Y es por eso que si eres hombre y te encuentras en aquella montaña y la Matlalcueye te encuentra, nunca la voltees a ver. Hemos llegado al andén. Tengan cuidado al bajar, Nos escuchamos la próxima semana. con más relatos perturbadores. Esto fue Estación Fantasma.